¿Alguna vez has sentido que las fuerzas te abandonan? Que por más que intentas, la carga que llevas es demasiado pesada y parece que no hay salida. Y si te dijera que hay una oración tan poderosa que puede cambiarlo todo en tu vida en este mismo instante, que existe un secreto espiritual que pocos conocen, una conexión profunda con Dios que te dará la paz y la fortaleza que tanto necesitas en este momento de prueba. Hoy, en esta oración especial para superar los momentos difíciles, no solo te guiaré en palabras que tocarán el cielo, sino que también revelaré un principio divino que transformará tu manera de enfrentar las luchas de la vida. Porque sí, Dios ha permitido que llegues aquí hoy por una razón, y lo que estás a punto de escuchar podría ser la respuesta que has estado esperando. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos un camino de fe, esperanza y renovación. Te mostraré cómo orar de una manera que realmente impacte tu espíritu y mueva el corazón de Dios. Pero antes, quiero que hagas algo muy importante. Comenta ahora mismo paz en Cristo aquí abajo. Este acto de fe no es solo un comentario, es una declaración, una forma de unirnos en oración y demostrar que estamos aquí buscando la presencia de Dios. También dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta oración hoy. Hay muchas almas heridas que podrían recibir consuelo con esta palabra, y tú puedes ser el instrumento que Dios use para llevarles esta luz. Ahora, respira profundo, concéntrate, porque vamos a sumergirnos en la presencia del Señor y descubrir juntos cómo su amor nos sostiene en medio de la tormenta. Imagina estar en tu momento más difícil, sintiendo el peso de una carga tan grande que tu alma se angustia hasta el extremo. Así fue la noche en que Jesús, sabiendo lo que estaba por venir, se postró en oración en el huerto de Getsemaní. En Mateo 26, 38-39, Jesús dijo a sus discípulos: «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Luego, alejándose un poco, se arrodilló y oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Aquí vemos el momento en que el Hijo de Dios, en su humanidad, sintió el peso del sufrimiento, el miedo y la angustia, pero también vemos su entrega total a la voluntad del Padre. ¿Qué nos enseña esto en nuestros momentos de prueba? 1. Dios entiende nuestro dolor. Si Jesús, siendo perfecto, sintió tristeza y agonía, ¿cuánto más nosotros en nuestras dificultades? No estás solo en tu sufrimiento. Dios ve cada lágrima y escucha cada clamor de tu corazón. 2. La oración sincera nos fortalece. Jesús no ocultó su angustia. Al contrario, la llevó al Padre en oración. A veces pensamos que debemos ser fuertes todo el tiempo, pero la verdadera fortaleza se encuentra cuando nos rendimos ante Dios y le entregamos nuestras luchas. 3. La fe nos sostiene en medio de la prueba. Jesús pidió que se apartara la copa de sufrimiento, pero terminó su oración con una declaración de total confianza: «No sea como yo quiero, sino como tú». Esta es la actitud que transforma nuestra oración. En lugar de solo pedir que el problema desaparezca, podemos pedir la fortaleza para atravesarlo con fe, sabiendo que Dios está en control. Cuando enfrentes momentos difíciles, sigue el ejemplo de Jesús en Getsemaní. Derrama tu corazón en oración, confía en el plan de Dios y permite que su paz te sostenga. Si alguna vez has sentido que la vida te golpea sin piedad, que todo a tu alrededor se derrumba y que Dios guarda silencio en tu angustia, entonces la historia de Job es para ti. La Biblia nos cuenta que Job era un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios. Sin embargo, en un solo día perdió todo: sus bienes, sus hijos y su salud. Su cuerpo se llenó de llagas dolorosas y su esposa le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Pero la respuesta de Job fue impresionante. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. ¿Qué podemos aprender de Job cuando enfrentamos momentos difíciles? 1. Nuestra fe será probada, pero Dios sigue en control. Job no entendía por qué estaba sufriendo. No veía lo que ocurría en el mundo espiritual, donde Satanás intentaba destruir su fe. Lo mismo ocurre con nosotros. A veces no comprendemos por qué las pruebas llegan, pero Dios sigue teniendo el control. 2. El dolor no significa ausencia de muerte. Job clamaba, pero parecía que Dios no le respondía. Sin embargo, Dios estaba presente todo el tiempo, observando, esperando el momento preciso para intervenir. Aunque no sientas su presencia, Dios está contigo.
Él nunca te abandona. 3. La fe verdadera persiste en la tormenta en medio de su desesperación. Job declaró: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Esta es la fe que vence al mundo, una fe que no se basa en lo que vemos, sino en la certeza de que Dios tiene un propósito incluso en el sufrimiento. Al final, Dios restauró la vida de Job, dándole el doble de lo que había perdido. Pero lo más importante no fue la bendición material, sino la transformación espiritual que experimentó. Si hoy te sientes como Job, aferrado a la fe en medio del dolor, recuerda que Dios no ha terminado contigo. Él está obrando, incluso cuando no lo ves. En los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando sentimos que el peso del mundo está sobre nuestros hombros, hay una oración que nos enseña el camino. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Pocas veces en la Biblia vemos a Jesús tan angustiado como en esa noche. Sabía que la cruz lo esperaba. Sabía que el dolor físico sería insoportable. Sabía que llevaría sobre sí el pecado de la humanidad. Y en su humanidad clamó al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. ¿Qué nos enseña esta oración sobre cómo superar los momentos difíciles? 1. Es normal sentir angustia y temor. Jesús, el Hijo de Dios, sintió angustia, tanto que su sudor era como gotas de sangre. Lucas 22:44. A veces pensamos que tener fe significa no sentir miedo, pero Jesús nos muestra que podemos estar aterrados y aún así confiar en Dios. 2. La oración nos fortalece en la tormenta. Jesús no se apartó de Dios en su momento más difícil. Al contrario, buscó su presencia con más intensidad. En lugar de huir o tratar de resolverlo solo, se postró y clamó. Nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando las pruebas lleguen, nuestra primera respuesta debe ser la oración. 3. La fe. Verdadera fe se somete a la voluntad de Dios. Jesús tenía un deseo humano: evitar el sufrimiento. Pero su amor por el Padre y por nosotros era mayor. Por eso entregó su voluntad y confió en que el plan de Dios era perfecto. En Getsemaní, Jesús nos enseñó que la oración no es solo para pedir que las dificultades desaparezcan, sino para recibir la fuerza de Dios y atravesarlas con fe. Si hoy estás en tu propio Getsemaní, sintiendo que no puedes más, haz lo que hizo Jesús. Clama al Padre, entrégale tu carga y confía en su voluntad. Si hay una historia en la Biblia que nos enseña cómo enfrentar los momentos más oscuros de la vida, es la historia de Job. Un hombre justo, fiel a Dios, que de un momento a otro perdió todo: su familia, su riqueza y su salud. Su dolor era indescriptible, pero incluso en medio de la prueba sus palabras nos dejan una enseñanza profunda. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. ¿Qué podemos aprender de Job para superar los momentos difíciles? 1. La fe no depende de las circunstancias. Muchos piensan que ser bendecido por Dios significa tener una vida sin problemas, pero la historia de Job nos demuestra que incluso los más fieles pueden enfrentar sufrimiento. La clave es que su fe no dependía de lo que tenía, sino de quién era Dios. 2. Dios permite las pruebas, pero tiene un propósito mayor. En el mundo espiritual, Satanás quería probar a Job, creyendo que su amor por Dios se basaba en sus bendiciones materiales. Sin embargo, Dios sabía que Job lo amaba genuinamente. A veces, lo que vivimos puede parecer injusto, pero Dios siempre tiene un propósito, incluso en el dolor. 3. Habrá momentos en los que no entenderemos el por qué. Job no entendía la razón de su sufrimiento. Sus amigos intentaron darle explicaciones erróneas, y su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Pero en lugar de rebelarse contra Dios, Job confió en su soberanía. En los momentos difíciles, en vez de buscar respuestas inmediatas, debemos aprender a confiar en que Dios sabe lo que hace. 4. Dios restaura y recompensa la fidelidad. Al final de la historia, Dios no solo restauró lo que Job había perdido, sino que le dio el doble de lo que tenía antes. Job 42:10. Su prueba no fue en vano. Su fe fue purificada y su testimonio se convirtió en una fuente de inspiración para generaciones. Si hoy te sientes como Job, pasando por pruebas que parecen injustas, recuerda que Dios sigue en control. No te rindas, no pierdas la fe, porque al final Dios tiene preparado algo mayor de lo que puedes imaginar. En los momentos de dificultad, nuestra mente suele llenarse de preocupaciones, miedo y ansiedad. Es natural sentirnos abrumados cuando las pruebas parecen no tener salida. Pero la palabra de Dios nos da una promesa poderosa.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Este pasaje nos revela 3 claves esenciales para superar los momentos difíciles. 1. No te afanes. Ora, Dios no nos dice que ignoremos nuestros problemas, pero sí nos ordena que no vivamos angustiados por ellos. La solución es presentarle nuestras cargas en oración. Muchas veces intentamos resolverlo todo con nuestras propias fuerzas y olvidamos que Dios es quien pelea nuestras batallas. 2. Acompaña tu oración con gratitud. La gratitud es un acto de fe. Aunque no veamos aún la respuesta de Dios, debemos agradecer porque sabemos que Él está obrando. No importa cuán grande sea la tormenta, al alabar a Dios en medio de ella, demostramos que confiamos en su poder. 3. Dios nos da paz en lugar de ansiedad. La paz de Dios no es como la del mundo, no depende de las circunstancias. Es una paz sobrenatural que guarda nuestra mente y nuestro corazón. Aunque todo a nuestro alrededor se derrumbe, su paz nos sostiene. Un ejemplo poderoso: Jesús calmando la tormenta. En Marcos 4, 35, 41 vemos a Jesús en una barca con sus discípulos cuando una gran tormenta se desata. Mientras los discípulos entraban en pánico, Jesús dormía tranquilamente. Al despertar, reprendió al viento y al mar con solo 3 palabras: calla, enmudece, y todo quedó en calma. Así como Jesús calmó aquella tormenta, Él tiene el poder de calmar la tormenta en tu vida. Pero la verdadera lección es esta: mientras los discípulos temían, Jesús descansaba. Esa es la paz que Dios quiere darnos, una paz que no se altera por las circunstancias. Si estás pasando por un momento difícil, no dejes que la ansiedad gobierne tu corazón. Ora, confía y recibe la paz que solo Cristo puede dar. Cuando enfrentamos tiempos de prueba, nuestra reacción natural es luchar con nuestras propias fuerzas. Nos angustiamos, intentamos encontrar soluciones humanas y nos desgastamos emocionalmente. Sin embargo, Dios nos da una poderosa promesa en Nini-Noetesi, su palabra: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Este versículo fue dado al pueblo de Israel cuando estaban atrapados entre el ejército del faraón y el Mar Rojo. Desde una perspectiva humana no había salida. Delante de ellos el mar infranqueable. Detrás un enemigo dispuesto a destruirlos. Pero Dios tenía un plan mayor. 3 verdades que podemos aprender de esta historia. 1. Cuando todo parece perdido, Dios tiene la última palabra. El pueblo de Israel pensó que sería aniquilado, pero Dios abrió un camino donde no lo había. Muchas veces nuestra situación parece imposible, pero recordemos que Dios es especialista en abrir caminos en medio del desierto. 2. Nuestra batalla es espiritual, no solo física. A veces luchamos contra problemas visibles, enfermedades, crisis económicas, conflictos personales, pero detrás de ellos hay una lucha espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Es en oración donde encontramos la verdadera victoria. 3. Dios pelea por nosotros, pero nos pide fe y obediencia. Moisés tuvo que dar un paso de fe y levantar su vara sobre el mar. El pueblo tuvo que caminar entre las aguas confiando en Dios. De la misma manera, Dios nos llama a confiar en Él, aunque no veamos la salida inmediatamente. Ejemplo: David contra Goliat. La batalla es de Dios. Cuando David enfrentó a Goliat, no dependió de su propia fuerza, sino que declaró con valentía: Tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Primera Samuel 17:45. David sabía que la batalla no era suya, sino de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Un joven pastor con una simple honda venció a un gigante temido por todos. Si hoy enfrentas un gigante en tu vida, recuerda, no es tu batalla, es la de Dios. Él pelea por ti. Reflexión final. En los momentos de dificultad, en lugar de desesperarte, haz lo que Dios te dice. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Cuando le entregas la lucha a Él, su poder se manifiesta. Cuando estamos atravesando dificultades, a menudo nos sentimos atrapados en una espiral de desesperanza. Las situaciones no mejoran, el sufrimiento parece interminable y las promesas de un futuro mejor parecen lejanas. Sin embargo, en medio de la tormenta, la esperanza que encontramos en Cristo nunca nos decepciona.
La palabra de Dios nos ofrece una revelación profunda al respecto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:3-5. Este versículo nos lleva a comprender que los momentos difíciles no son solo obstáculos, sino herramientas que Dios usa para formarnos y acercarnos a Él. Aquí hay 3 aspectos clave sobre cómo la esperanza cristiana funciona en nuestra vida diaria. 1. La tribulación produce paciencia. A menudo, el sufrimiento parece ser un obstáculo, algo que nos limita. Sin embargo, Dios lo usa para formar en nosotros la paciencia, esa capacidad de esperar sin desesperarnos, confiando en su tiempo perfecto. 2. La paciencia lleva a la prueba. La paciencia no es solo la capacidad de esperar, sino también la capacidad de permanecer firme y seguir confiando en Dios cuando las circunstancias parecen no cambiar. La prueba es una oportunidad para demostrar nuestra fe y fidelidad. 3. La prueba da como fruto la esperanza. Cuando pasamos por la prueba y experimentamos la fidelidad de Dios, nuestra esperanza se fortalece. No es una esperanza vaga, sino una esperanza sólida que se basa en la certeza de que Dios siempre cumple sus promesas. Un ejemplo bíblico. José, un hombre de esperanza. El ejemplo de José en el Antiguo Testamento es el de un hombre que pasó por innumerables pruebas. Fue vendido como esclavo, injustamente encarcelado y despojado de todo lo que tenía. Sin y no me sin. Embargo, a lo largo de todo su sufrimiento, José nunca perdió la esperanza. Él entendió que, aunque las circunstancias fueran adversas, Dios tenía un plan para su vida. Al final, José fue exaltado como el segundo en mando de Egipto, y sus hermanos, quienes lo habían traicionado, llegaron a pedirle perdón. José pudo decirles con claridad: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. Este es el poder de la esperanza cristiana. No importa lo que pase, sabemos que Dios puede usar incluso nuestros momentos más oscuros para nuestro bien y su gloria. Reflexión final. Si hoy te sientes desanimado, recuerda que la esperanza en Cristo no decepciona. Las pruebas que enfrentas hoy están formando en ti una esperanza firme que no será puesta a vergüenza. En los momentos difíciles, la paz parece ser un lujo inalcanzable. La ansiedad, el estrés y el temor invaden nuestra mente y nos paralizan. Sin embargo, hay una paz que no se basa en las circunstancias externas, sino en una relación profunda con Dios. Es una paz que no se puede entender con la lógica humana, pero que al mismo tiempo guarda nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos invita a confiar en Él, a llevar todas nuestras preocupaciones ante Él con oración y acción de gracias. Y como resultado, Él promete darnos una paz sobrenatural. En Filipenses 4:6-7 leemos: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Filipenses 4:6-7. Este versículo ofrece 2 enseñanzas claves sobre cómo experimentar la paz de Dios. 1. Presenta todas tus preocupaciones a Dios. El primer paso para experimentar la paz que solo Dios puede dar es presentar todas nuestras preocupaciones ante Él. En lugar de intentar manejar la ansiedad y el estrés por nuestra cuenta, debemos llevar todo a su presencia. Esto no significa que no debamos tomar acción en nuestras vidas, pero sí implica reconocer que nuestra paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. 2. La paz de Dios guarda tu corazón y mente. Cuando llevamos nuestras peticiones a Dios, su paz entra en nuestras vidas de manera sobrenatural. Esta paz sobrepasa todo entendimiento, lo que significa que no depende de las circunstancias, sino de la confianza en que Él está en control. Esta paz guarda nuestro corazón y mente, protegiéndonos de la ansiedad y el temor que pueden robarnos la serenidad. Un ejemplo bíblico. Jesús en la tormenta. En el Evangelio de Marcos 4:35-41 encontramos un ejemplo poderoso de cómo Jesús ofrece paz en medio de la tormenta. Durante un viaje en barco con sus discípulos, se desató una tormenta feroz. Los discípulos, temerosos por sus vidas, despertaron a Jesús, quien estaba dormido en la parte trasera del barco. En lugar de entrar en pánico, Jesús simplemente reprendió el viento y las olas diciendo: «Paz, cálmate».
Inmediatamente la tormenta cesó, y Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. Este pasaje nos muestra que la paz que Jesús ofrece no depende de la ausencia de tormentas, sino de la presencia de Él en nuestras vidas. Aunque enfrentemos dificultades, podemos encontrar paz en Él, sabiendo que Él tiene el poder para calmar las tormentas y darnos tranquilidad en medio de las dificultades. Reflexión final. Hoy, si estás pasando por una tormenta en tu vida, recuerda que Jesús está en el barco contigo. Él ofrece una paz que no depende de tus circunstancias, sino de su presencia en tu vida. No necesitas entender cómo, solo confiar en que Él te guardará y te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando enfrentamos momentos de dificultad, puede parecer que todo lo que tenemos es incertidumbre. Los desafíos pueden ser tan abrumadores que nuestra capacidad para mantener la esperanza comienza a desvanecerse. Sin embargo, la esperanza en Cristo no depende de nuestras circunstancias externas, sino de su promesa y fidelidad. La esperanza que Dios ofrece tiene el poder de renovarnos, fortalecernos y guiarnos a través de los tiempos más oscuros. En Romanos 15:13, el apóstol Pablo nos ofrece una declaración de esperanza profunda: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Este versículo es una declaración poderosa sobre cómo la esperanza no es algo que simplemente deseamos, sino que es algo que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Esta esperanza nos llena de gozo y paz, incluso en medio de las pruebas. La esperanza que Dios ofrece no está limitada por lo que podemos ver, sino por lo que Él puede hacer en nuestras vidas. 1. El Dios de esperanza. Dios se presenta a sí mismo como el Dios de esperanza. Esto significa que independientemente de lo que estemos pasando, nuestra fuente de esperanza no depende de las circunstancias cambiantes, sino de un Dios que nunca cambia. Él es quien puede renovar nuestra esperanza, darnos una perspectiva eterna y ayudarnos a ver más allá de las dificultades presentes. 2. Abundar en esperanza a través del Espíritu Santo. Pablo nos dice que nuestra esperanza abunda por el poder del Espíritu Santo. No es nuestra fuerza ni nuestro esfuerzo lo que nos mantiene esperando, sino la presencia activa del Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu Santo nos da la capacidad de mantenernos firmes, confiar en las promesas de Dios y esperar con paciencia lo que Él hará en nuestras vidas. El ejemplo de Job. El libro de Job nos presenta un ejemplo de esperanza en medio del sufrimiento. Job enfrentó pérdidas inimaginables, la muerte de sus hijos, la pérdida de su riqueza y una enfermedad dolorosa. Sin embargo, en medio de su dolor, Job mantuvo su fe en Dios y en última instancia experimentó una restauración completa. Job dijo en Job 13:15, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esta es una declaración de esperanza radical que refleja la confianza de Job en que a pesar de las circunstancias, su esperanza no estaba en lo que sucediera, sino en la fidelidad de Dios. Reflexión final. Si estás luchando por mantener la esperanza en estos tiempos difíciles, recuerda que la esperanza que Dios ofrece no depende de lo que ves a tu alrededor. Él es el Dios de esperanza, y a través del poder del Espíritu Santo, Él puede llenar tu corazón de paz y gozo. Aunque no puedas ver el final del camino, puedes confiar en que Dios está contigo y te guiará a través de cualquier desafío. Conclusión del estudio. Hoy hemos aprendido que en medio de la adversidad podemos encontrar la paz de Dios, la fortaleza de la esperanza y la seguridad de que Él nunca nos dejará. Cada dificultad es una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios y aprender a depender de su poder. No estás solo en tus luchas, porque el Dios de paz y esperanza está contigo, dándote la fuerza para seguir adelante. Al final de nuestras luchas y sufrimientos, cuando todo parezca perdido, Dios nos promete una victoria definitiva y eterna. El apóstol Juan nos ofrece una visión increíblemente reconfortante en el libro de Apocalipsis, donde se describe la futura gloria que los creyentes experimentarán cuando el reino de Dios se establezca plenamente. En Apocalipsis 21:4 leemos sobre la esperanza que nos aguarda. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Este versículo nos da una visión gloriosa de la esperanza final, un futuro sin sufrimiento, sin dolor y sin la muerte que nos aqueja en este mundo. Es una promesa que nos recuerda que aunque enfrentemos dificultades ahora, el final de la historia será lleno de alegría, paz y restauración. 1. Dios enjugará toda lágrima.
La promesa de que Dios enjugará toda lágrima es profundamente reconfortante. Significa que no habrá más momentos de dolor, tristeza o angustia. Toda lágrima que hemos derramado, toda pena que hemos experimentado, será borrada por la mano de Dios. En la eternidad viviremos en la presencia de Dios, donde todo lo que nos ha causado dolor será sanado. 2. No habrá más muerte ni sufrimiento. La muerte, el sufrimiento y el dolor son realidades inevitables en esta vida. Pero en el nuevo cielo y la nueva tierra, como promete Apocalipsis 21, estas cosas ya no existirán. La muerte no tendrá poder sobre nosotros y el sufrimiento no tendrá lugar en el reino de Dios. Esta es la esperanza que nos anima a seguir adelante, sabiendo que todo lo que enfrentamos en este mundo es temporal en comparación con la eternidad de gloria que nos espera. 3. La restauración total. La visión del Apocalipsis no solo muestra el fin del sufrimiento, sino también la restauración total de todas las cosas. Lo que se ha perdido, lo que ha sido destruido por el pecado y la maldad, será restaurado por completo. Dios hará nuevas todas las cosas y experimentaremos una paz perfecta, una unión perfecta con Él y con los demás. Viviremos en un mundo donde la perfección de Dios será evidente en cada rincón de nuestro ser. Reflexión final. La esperanza de la victoria final en Cristo es el motor que nos impulsa a seguir adelante, a pesar de las dificultades actuales. Sabemos que nuestra lucha no es en vano, porque un día todo el sufrimiento será reemplazado por gozo eterno. La victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado asegura que al final seremos más que vencedores en Él. Mientras sigues enfrentando tus propios momentos difíciles, recuerda esta esperanza. En el futuro todas las lágrimas serán secadas y el dolor será sanado. La victoria que Cristo ha logrado por nosotros asegura que aunque hoy enfrentemos luchas, un día veremos el fin del sufrimiento y experimentaremos una paz que nunca se desvanecerá. Conclusión final del estudio. Hoy hemos viajado a través de las Escrituras para encontrar la esperanza que necesitamos para superar los momentos difíciles. Desde la paz que Dios nos da en medio de las tormentas hasta la victoria final que nos espera en la eternidad, las promesas de Dios son el ancla de nuestra fe. Él está con nosotros en cada paso del camino y su amor nos sostiene. Te invito a reflexionar sobre estas promesas y a mantener tu mirada fija en la esperanza que tenemos en Cristo. Si has sido tocado por este mensaje, no olvides dejar tu comentario, darle me gusta y compartir este video para que más personas puedan ser alcanzadas por la esperanza de Dios. Recuerda siempre, paz en Cristo. Que esta paz llene tu corazón hoy y siempre. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga abundantemente.